Bendiciones, iglesia, muy buenos días a todos, amén. Bienvenidos a esta casa de oración, casa de alabanza y también el centro de estudio de la palabra del Señor. Bien, hoy continuamos con la temática sobre la llenura del Espíritu Santo. Les voy a agradecer a todos, hermanos, su atención para que la palabra pueda llegar a su corazón. Vamos al Evangelio de Juan. Seleccione del capítulo 14 los versículos 15 y 16. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Hoy quiero hablarte con respecto a los pasos para recibir la llenura del Espíritu Santo. Pasos para recibir la llenura del Espíritu Santo. Espero que tú recibas esta palabra y asumas la intención de poner en práctica lo que el Señor a través de esta enseñanza le comunica a la iglesia. Bien, un día antes de Jesús ser crucificado, aproximadamente podemos decir un jueves, Él está reunido con sus discípulos. Y durante ese tiempo Él celebra la Pascua junto con los discípulos. Él tiene allí una cena, la cena de la Pascua. Y en ese momento también les recuerda que Él pronto volvería al Padre y físicamente ya no estaría con ellos. Por tanto, les reafirma la promesa de enviarles al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, la otra persona divina como Jesús. Él les dice que el Espíritu Santo vendría en su lugar y sería para el creyente su consejero, abogado, defensor, ayudador, quien nos guiaría a toda la verdad y estaría siempre con los creyentes. El Espíritu Santo o la persona divina, quien nos dará a conocer a Dios, nos revelará al Padre, nos revelará al Hijo y todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras y nos recordará todo cuanto Cristo ha enseñado. También añadió que cuando viniera el Espíritu Santo, su obra sería la de traer convicción a la gente que somos pecadores y que estamos bajo condenación eterna, que la paga del pecado es muerte. Asimismo, convencer a la gente de la necesidad de arrepentirse, convencer a la gente de la necesidad de un Salvador para ser liberado de la condenación o muerte eterna. Y por último, darles a conocer que ya Dios ha juzgado al que gobierna este mundo, a Satanás, y también al mundo, y acerca del juicio final. Entonces Jesús en ese momento le recuerda que si obedecen sus enseñanza, si obedecen la palabra de Dios, Él rogaría al Padre
y enviaría la promesa del Espíritu Santo. Él dijo que el Espíritu vendría como consecuencia de la obediencia al Señor. Fíjese nuevamente en el texto que leímos al inicio. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, la manera de nosotros conocer que amamos a Dios es por medio de la obediencia a la palabra del Señor, por medio de la obediencia a las enseñanzas del Señor. Y como resultado de esa obediencia, el Señor dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Lo que el Señor está indicando, que por medio de la obediencia el creyente sería lleno del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que una de las consecuencias o bendiciones que deriva de la obediencia a Dios es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el Señor habla de la necesidad que tienen los creyentes de ser llenos del Espíritu Santo. Él les dijo a los apóstoles y a los otros discípulos sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Desde que comenzó su ministerio hasta el último día que estuvo con ellos antes de ascender, les habló sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Porque es lleno del Espíritu Santo que usted y yo podemos llegar a conocer al Padre, llegar a conocer al Hijo. Note que la palabra en Juan capítulo 17, en el versículo 3, si no me equivoco, nos habla del propósito de la salvación. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El propósito de la salvación es relación con Dios. El propósito de la salvación es conexión con Dios, es contacto con el Señor, y es por medio del Espíritu Santo que el creyente puede permanecer en esa relación con Dios. Por medio del Espíritu Santo nosotros somos librados de volver a caer en el control del espíritu de esclavitud, es decir, de Satanás, para andar otra vez en el temor. El Espíritu mismo, dice la palabra, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También se nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, por el cual le clamamos a Dios, Abba, Padre. Ahora, yo quiero que usted se detenga un momento y vuelva al texto leído inicialmente y observe por un momento lo que nos dice el versículo 16. O vamos a leerlo una vez más. Si ustedes me aman, ¿cuántos aman al Señor? Demuéstraselo por la obediencia a Él. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Ahora note lo que dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ahora es muy diferente para el creyente. Fíjese lo que dijo el Señor a sus discípulos: pero ustedes sí lo conocen. ¿Y qué otra cosa dijo? Porque mora en ustedes y estará con ustedes. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo mora en todos aquellos que somos de Cristo. Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo mora en ellos. Y no solo a los discípulos de aquella época, también a los discípulos de todas las edades y de todos los lugares. Entonces, si Jesús está diciendo que el Espíritu mora en el creyente, eso es una verdad, porque Jesús es la verdad, y todo lo que
salió de su boca es cierto, es verdadero. Entonces, el Espíritu Santo mora en usted, mora en mí, mora en todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Eso significa que Dios, el Espíritu Santo, entra en una persona cuando ésta cree en Jesucristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados y se bautiza. El Espíritu Santo, por tanto, ya mora en la persona que ha nacido espiritualmente de nuevo. Y para recalcar, el Espíritu Santo ya mora en usted, que ha creído en el mensaje de salvación, que se ha arrepentido de sus pecados y recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Puede usted creer eso? Aunque no lo entienda, créalo, porque la palabra lo está diciendo. Y si lo está diciendo la palabra, hermano, eso es totalmente ciertísimo. Amén. El Espíritu Santo mora en ti. Amén. Dios está morando dentro de ti. Ahora, viene la pregunta. Si el Espíritu Santo mora en el creyente, si el Espíritu Santo está en usted, ¿por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Jesús le dijo a sus discípulos, Él está en ustedes, mora en ustedes y estará siempre con ustedes. Pero también le dice de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí usted tiene que tener en cuenta que una cosa es que el Espíritu Santo more en nosotros y otra cosa es que usted esté lleno del Espíritu que mora en ti. ¿Está entendido? Una cosa es que el Espíritu Santo mora en ti. Y otra cosa es que tú estés lleno del Espíritu Santo que está morando en ti. Una cosa es que un vaso contenga agua, pero otra cosa es que ese vaso esté lleno de agua. Entonces está comprendiendo lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Ustedes son como un vaso en que hay agua, pero ese vaso tiene que estar completamente repleto de agua para que pueda estar lleno de agua. El Espíritu Santo mora en usted, pero usted tiene que hacer crecer la presencia del Espíritu Santo en tu vida para que te llenes de la vida de Dios y pueda el Espíritu Santo tener control de tu vida. ¿Estás entendiendo eso? Pedro, por ejemplo, mostró creer en Jesús. Fue un creyente sincero, apasionado, un seguidor fiel y firme de Jesús. Y era hasta entusiasta. Estuvo 3 años junto con los otros primeros discípulos de Cristo, viviendo como discípulo de Jesús. En esos 3 años aprendió de Jesús, trabajó juntamente como colaborador de Jesús en la evangelización, haciendo discípulos, etc. Pedro fue uno de los 3 discípulos que se convirtió en amigo de Jesús y uno de los más cercanos a Jesús. Es más, cuando el Señor en algunas ocasiones iba a ministrar, se llevaba solo a Pedro, se llevaba a Andrés o Santiago y se llevaba también a Juan. Pedro llegó a ser un líder, un apóstol de Jesús. Pedro recibió autoridad para echar fuera demonios juntamente con los otros apóstoles y discípulos. Y fue enviado a predicar el evangelio, a sanar enfermos. Incluso Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas. Sin embargo, en esos 3 años que anduvo con Jesús, su temperamento aún no había sido modificado. Tenía muchos defectos en su vida. Aún no había madurado en su carácter. Pedro había recibido perdón, Pedro había recibido salvación, Pedro había recibido liberación, Pedro había recibido sanidad, Pedro había recibido vida eterna, Pedro había sido justificado, Pedro había sido limpiado, purificado con la sangre del Señor, Pedro había sido reconciliado con Dios el Padre a través de Jesucristo, Pedro tenía una comunión con Jesucristo, etcétera. Pero Pedro todavía era un cristiano de carácter inmaduro. Las partes de las escrituras donde se nos muestra a Pedro, en algunas de ellas se observa que él era egoísta, era obstinado, era impulsivo, era impetuoso, era imprudente y a veces atrevido y hasta brusco.
Se nos habla de aquella ocasión cuando, estando en el huerto del Getsemaní, llegaron a prender al Señor y él sacó una espada y tiró a volarle la cabeza al soldado que aprendió a Jesús y logró solo cortarle la oreja. Pedro también era rencoroso, Pedro era vengativo y se jactó de que nunca abandonaría al Señor aunque todos los demás lo hicieran. Sin embargo, aunque tuvo el buen deseo de morir por el Señor, cuando arrestaron a Jesús, Pedro fue uno de los que abandonó a Jesús. Pedro fue uno de los que salió corriendo y lo dejaron solo al Señor. Pedro fue uno de los que le siguió de lejos y más adelante negó 3 veces al Señor. Ahora, Jesús, luego de su resurrección, se aparece a sus discípulos por varias ocasiones en un transcurso de 40 días. Y al primero que se le aparece es a Pedro. Y en esa aparición o esa manifestación después de resucitado, Pedro tiene ese encuentro de restauración con el Señor. Jesús le perdona y Jesús le restaura y el Señor le encomienda que pastoree sus ovejas. Sin embargo, a Pedro es una de las personas que el Señor le dice: no te vayas de Jerusalén. Espera. No regreses a Galilea. Espera hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Porque dentro de poco ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Ustedes serán investidos con poder de lo alto y serán hechos mis testigos. Imagínense, Pedro duró 3 años con el Señor. Pedro logró ver la encarnación del Dios único y verdadero. Pedro logró tocar al Señor. Pedro logró estar allí con Dios mismo. Pedro logró escuchar las enseñanzas del Señor. Pedro vio la gloria de Dios en su vida y a través de su vida. Pedro fue testigo de la obra de Jesucristo. Sin embargo, Jesús le dijo que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque aún la obra en Pedro no había sido completada. Dice la palabra que aún no somos perfectos y proseguimos a la perfección. El Señor Jesús nos da a nosotros el perdón, la salvación, la vida eterna, nos justifica. El Señor nos limpia con su sangre de toda maldad. El Señor nos reconcilia con el Padre. El Señor nos sana de todo quebranto de corazón. Nos libra de opresiones, de aflicciones. Trae sanidad a nuestro cuerpo, trae paz, etcétera. Pero la otra parte de la obra, la parte que tiene que ver con hacer del creyente una nueva criatura, la continúa en nosotros el Espíritu Santo. Y nosotros seremos transformados en la medida que vamos siendo llenados por el Espíritu Santo. Todos los que estamos en Cristo somos templo del Espíritu. Eso significa que el Espíritu ya está dentro de ti. El Espíritu está dentro de mí. Lo que nosotros necesitamos es llevar a crecimiento la presencia del Espíritu que está dentro de nosotros. Lo que nosotros necesitamos es llenar el recipiente de nuestra vida, la lámpara de nuestra vida, con el aceite de Dios que es el Espíritu Santo. Llenarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que continúa la obra que empezó en nosotros. Así que, continuando con lo dicho, Pedro fue una de esas personas que estuvo allí presente cuando el Señor ascendió. Y fue una de esas personas que el Señor le dijo que esperara el cumplimiento de la promesa del Padre, que esperara la llenura del Espíritu Santo. Pedro fue uno de los pocos. Era parte del grupo de 120 personas que regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén. Y dice Hechos capítulo 1 en el versículo 14 que después de haber llegado subieron al lugar donde se alojaban. Y esos 120 reunidos
Y exactamente el versículo especifica quiénes estaban ahí. Dice que estaba Pedro, los otros apóstoles, los hermanos biológicos de Jesús y su madre María, y un número de discípulos, incluyendo las que habían creído en el Señor. Ahora, también dice que estas personas, estos hermanos, estos 120 de más de 500 que estaban presentes, que regresaron en obediencia a la palabra, al mandato de que no se fueran de regreso a Galilea, sino que esperaran la llenura del Espíritu Santo. Estas personas se pusieron de acuerdo. Y dice el verso 14 que en un mismo espíritu se dedicaron a la oración y perseveraron en oración hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Desde la ascensión del Señor hasta el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés transcurrieron 10 días. Se supone que en esos 10 días estas personas permanecieron persiguiendo el cumplimiento de la promesa de la llenura del Espíritu Santo para sus vidas. Note, número uno, que el Señor les había dicho: si ustedes me aman, me obedecerán. Y como consecuencia de la obediencia, yo enviaré a ustedes la llenura del Espíritu Santo. Yo haré que el Espíritu que está en ustedes los colme totalmente de su presencia, los colme totalmente de su santidad, los colme totalmente de mis atributos, le dé más autoridad, les colme de poder, transfiera de mí a ustedes, transfiera de mi carácter, mi amor hacia ustedes, mi paz, mi fe, etcétera. Y lo segundo que yo miro es que estas personas obedecieron. Y fíjese que como consecuencia de la obediencia, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Eso lo narra Hechos capítulo 2. Había más de 500 hermanos. Pero ¿quiénes fueron los que alcanzaron a ser llenos del Espíritu Santo? El grupo de 120 hermanos que obedecieron el mandato de no irse de Jerusalén, sino esperar la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde dice que había más de 500 hermanos? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. El resto, en lugar de regresar del monte de los olivos a Jerusalén, regresaron a su lugar de origen, a Galilea. Allá en Galilea tenían responsabilidades. Y tal vez, movido por ese sentido de responsabilidad, con sus trabajos, con sus hogares y otro tipo de responsabilidades, ellos se fueron. Sin embargo, los 120 que quedaron igualmente tenían las mismas responsabilidades que los otros. ¿Y por qué estos 120 se quedaron y los otros no se quedaron? Y estos 120 que se quedaron en obediencia al mandato del Señor, tan pronto llegaron, comenzaron a orar. ¿Por qué comenzaron a orar? Porque comenzaron, hermano, a buscar lo prometido por Dios. Porque ellos entendían que lo de Dios se recibe estando en contacto con Dios. La Biblia es un libro que contiene muchas promesas de Dios para el creyente. Pero todas esas promesas están condicionadas, número uno, a la obediencia a Dios. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las consecuencias que derivan de la obediencia al Señor. Seremos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Y una de las consecuencias de la obediencia a Dios es que la promesa del ser lleno del Espíritu Santo viene a cumplimiento a la vida de la persona que obedece a Cristo. Lo segundo es que las cosas de Dios se reciben estando, hermano, conectados con Dios. Bien lo explicó el Señor cuando habló de la vid y de los pámpanos. Él dijo: yo soy la vid y ustedes son la rama. Ustedes no pueden recibir nada separado de mí. Para que ustedes puedan recibir de mí, tienen que permanecer unidos a mí, así como una rama permanece unido a su tronco. Porque la rama que permanece unida a su tronco es nutrida
por medio del alimento que viene desde la raíz, atraviesa por todo el tronco y llega a las ramas, y eso la hace fructífera, la hace productora de frutos. Es en el contacto con Dios que esta gente fue llena del Espíritu Santo. Ellos habían obedecido, pero había un segundo paso: la oración. Y luego dice la palabra que Pedro era uno de los que estaba allí orando. Entonces yo me doy cuenta que este grupo de 120 personas dieron 3 pasos para ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde que el tema es pasos para ser llenos del Espíritu Santo. Estas personas dieron 3 pasos. Yo observo en ellos: número 1, obediencia. El mandato de Cristo de permanecer en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos lo obedecieron. Regresaron del Monte de los Olivos y se instalaron en Jerusalén, allí en el aposento alto. Y sepa que estaban corriendo riesgos, estaban en peligro incluso de ser asesinados. Y una de las razones también por las cuales estaban unidos en oración era porque había posiblemente temor, había miedo. Recuerden que no hacía mucho el Señor había sido crucificado y la gente se levantó contra la iglesia que fundó Jesucristo. Y el Señor le dijo: si me persiguen a mí, a ustedes también les van a perseguir. Tal vez los otros se fueron no tanto por las obligaciones. El resto de los 500 que no regresaron, los 380 que se fueron, tal vez fue por miedo a que los asesinaran. Es simplemente una suposición, porque tampoco la Escritura lo indica. Entonces, lo primero que este grupo de 120 hizo fue obedecer al Señor. Entonces, la llenura, recalco, del Espíritu Santo es un mandato que hay que obedecer. Jesús dice, Efesios capítulo 5, que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo es un mandato que tú y yo tenemos que obedecer. Es un mandato que se debe hacerse. Y estas personas, al obedecer el mandato de no irse de Jerusalén, más bien lo que estaban obedeciendo era el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios es que todos los que somos de Cristo estemos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que tú estés lleno del Espíritu Santo. ¿Estás creyendo eso? ¿Estás recibiéndolo? Pero estás tomando la decisión de obedecer el mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Porque una cosa es sencillamente escuchar un sonido, pero otra cosa es oír a Dios. El oír a Dios va acompañado de decisión y de disposición, porque la decisión y la disposición es lo que te lleva a la obediencia. Cuando tú escuchas y no hay decisión y disposición, hay emoción, y la emoción no te lleva a la obediencia, porque cuando viene la prueba, la obediencia, hermano, está sometido a lo que tú sientes. Y en la prueba la emoción se fuma, la emoción se va. En la dificultad la emoción se fuma, la emoción se va. Más de 500 hermanos estaban escuchando el mandato de no irse de Jerusalén, o más bien el mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Pero solo 120 regresaron, porque esos escucharon la voz de Dios y añadieron decisión y disposición. La decisión y la disposición es lo que te lleva a la obediencia. Es lo que te lleva a buscar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que te lleva a buscar lo que Dios te ha prometido para ti. El segundo paso es que ellos estaban orando. ¿Cuál es el primer paso que dieron estos 120 para ser llenos del Espíritu Santo? Obediencia. Y el segundo paso se nos dice que ellos estaban orando. Te repito, orar es estar conectado con Dios.
Orar es estar en contacto con Dios. Orar es estar en relación con Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve a buscar a Dios? ¿Qué es lo que a ti te mueve a buscar a Dios? Piensa por un momento. ¿Cuándo es que tú buscas a Dios? ¿Cuando tienes dinero? ¿Cuando tienes alimento? ¿Cuando tienes la casa? ¿Cuando tienes el carro? ¿Cuando tienes salud? ¿O cuando no hay comida en la casa, no hay dinero en el bolsillo, no hay cuenta bancaria y no tienes ninguna otra forma de abastecer esa necesidad? ¿Cuándo es que tú buscas a Dios? ¿Cuando necesitas la casa? ¿Cuando necesitas todas aquellas cosas que son indispensables para la vida? Entonces, ¿qué es lo que más te mueve a ti a buscar a Dios en oración? Las necesidades. Una necesidad es una carencia de algo que tú requieres indispensablemente para tu bienestar. Hay necesidades materiales y hay necesidades espirituales. Entonces, ¿cuándo es que tú más oras? Cuando tu necesidad, hermano, la estás sintiendo. Cuando tú tienes sentido, cuando tú comienzas a percibir la carencia de ese algo que tú necesitas para tu bienestar. ¿Qué estaban haciendo esas personas? Esos 120 después de obedecer. Orar. ¿Y por qué estaban orando ellos? Por la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que para ellos ser lleno del Espíritu Santo no era una opción. Para ellos ser lleno del Espíritu Santo era la necesidad espiritual más apremiante de su vida en ese momento. Por eso sacrificaron otras cosas. Por eso no se fueron de Jerusalén para Galilea o del Monte de los Olivos para Galilea. Por eso enfrentaron el peligro. Por eso enfrentaron las dificultades al quedarse en Jerusalén, porque para ellos ser lleno del Espíritu Santo no era una opción, no era algo que tenían que dejar para después, era algo que estaban necesitando en ese momento. Y cuando tenemos grandes necesidades es cuando más buscamos al Señor. Amados, cuando hay necesidad, entonces aparece el hambre. Cuando hay necesidad aparece la sed. El hambre y la sed son sensaciones que nos hacen sentir. Son los medios a través de los cuales llegamos a advertir, a conocer la necesidad de algo. Entonces estas personas estaban buscando, porque para ellos el Espíritu Santo era una necesidad. Y nota, si tú no sintieras hambre, tú no te alimentaras. ¿Cuándo es que tú te alimentas? Cuando hay hambre. Pero cuando no hay hambre, cuando tú estás saciado, pueden ponerte delante el manjar más atractivo y ni siquiera le prestas atención. ¿Por qué? Porque estás saciado. Estás escuchando eso. Estás saciado. Y esta gente tenía hambre de Dios, hambre de estar saciado con la presencia del Señor. La presencia del Señor ya no estaba con ellos. La presencia del Señor les fue quitado y ellos estaban sintiendo ese vacío, esa hambre, esa necesidad de la presencia de Dios nuevamente en sus vidas. Pero esa necesidad mayor en ellos estaba el Espíritu Santo, pero sentían más hambre por lo de Dios, más hambre de la presencia de Dios, porque no estaban saciados. Hay veces que tú te alimentas y quedas con hambre y tienes que ir por más. Eso pasó con ellos. El Espíritu Santo estaba dentro de ellos, pero no estaban saciados, necesitaban más. Y todo aquel que es consciente de su necesidad de Dios, número uno, obedece. Número dos, busca a Dios, porque el hambre te lleva a la obediencia. El hambre te lleva a la búsqueda de Dios. Y lo tercero entonces que yo veo es que estas personas tenían hambre. Hambre de Dios. 3 pasos para ser lleno del Espíritu Santo. Obediencia. Número 2, contacto, relación con Dios. Y número 3, hambre, pasión por el Espíritu Santo. ¿Qué les prometió el Señor a estos discípulos? ¿Qué fue lo que les prometió? Un carro, una casa. ¿Qué les prometió?
ser lleno del Espíritu Santo. Número 1. Número 2, les prometió ser investido con poder. Y número 3, les prometió hacer los testigos de Jesús. Mira todas las bendiciones que se reciben por la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu. Si no estamos llenos del Espíritu, estaremos controlados por aquello de lo cual está lleno nuestro corazón. Y nuestro corazón puede estar lleno del pecado o puede estar lleno de Dios. Y de lo que tú estás lleno, así piensas, así decides y así actúas. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, seremos cristianos carnales a la manera de los creyentes de Corintios. Y nota algo, los creyentes de Corintios tenían dones espirituales, hablaban lenguas, profetizaban. Sin embargo, eran cristianos carnales. Pedro caminó 3 años con el Señor. Pedro era salvo. En Pedro estaba la presencia del Espíritu Santo, habitaba el Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro fracasó. Porque es con la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, que el creyente tiene cambio de vida. Es por medio del Espíritu que Cristo hace del creyente una nueva criatura. Entonces, ¿por qué cosas oraban estas personas? Para ir ya recapitulando. Estos 120, ¿por qué cosas oraban? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu mayor necesidad? La casa, el carro. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Tu empresa, el negocio, tu profesión. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Cuando tú partas de este mundo, todo lo que consigas en este mundo le va a quedar a otra persona. No te vas a llevar de eso nada. Lo único que tú te puedes llevar de este mundo es los tesoros del cielo que tú hagas en esta vida. Alabado sea Dios. Más nada, bendito sea el Señor. Es lo que tú te puedes llevar en este mundo. Y uno de esos tesoros, y creo que es el principal de todo, es ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces estas personas oraban por la promesa del Padre. Ellos oraban porque sentían la ausencia de la presencia de Cristo en sus vidas. La presencia física de Dios, Jesús, había regresado al Padre. Y ellos necesitaban la presencia de Cristo en sus vidas. Hay creyentes que se conforman por sentir la presencia de Dios solo cuando están en la iglesia. Y después que salen de la iglesia, vuelven otra vez a su rutina. Estos no. Estos experimentaron la presencia de Dios a través de Cristo. Y por un momento le fue quitado y no se pudieron acostumbrar. Porque duraron 3 años en contacto con Él. Por eso David decía, no quites de mí tu espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Tu mayor necesidad es la llenura del Espíritu Santo. Así que para estos 120, la llenura del Espíritu Santo era su mayor necesidad. Y para estos discípulos estar llenos del Espíritu Santo, eso era algo obligatorio que tenían que buscar. La Biblia nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Sabe qué hicieron las vírgenes insensatas? Para ellos llenar las lámparas con aceite no era algo indispensable. Para esas vírgenes llenar las lámparas con aceite era algo que tenían en poco y por eso lo dejaron para después. Hay creyentes que consideran que la llenura del Espíritu Santo no es algo indispensable, que ser lleno del Espíritu Santo no es un mandamiento y por eso tienen en poco la llenura del Espíritu Santo. Y por eso posponen la llenura del Espíritu Santo. Y por eso no se meten en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque son como las vírgenes insensatas. Y Pablo lo dijo, no sean insensatos, sean sabios. El insensato, amado hermano, es la persona que no escucha la voz de Dios. O la persona que escuchando la voz de Dios no la obedece. Porque no ve que lo de Dios es algo que se tiene que obedecer. Entonces, ¿cuáles son los pasos para recibir el Espíritu Santo? Número 1, dígalo conmigo, obediencia. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Continúo o me detengo aquí? ¿Continúo o me detengo aquí? El primer paso, obediencia.
quiero decirte algo sobre la obediencia. El obedecer a Dios es una demostración de confianza en Dios. Tú obedeces a alguien cuando confías en esa persona. La obediencia a Dios es confianza en Dios. La obediencia a Dios es un fruto que procede de creerle a Dios. El que le cree a Dios termina obedeciendo al Señor. El que le cree a Dios termina haciendo lo que Dios le dice. Porque la obediencia a Dios es una demostración de confiar en el Señor. Cuando tú obedeces, tú le estás diciendo a Dios: confío en ti y he creído tu palabra. Y por eso, cuando hay personas que confían en Dios, jamás serán avergonzados, porque han depositado su confianza en el Señor. Así que la obediencia es algo más de simplemente obedecer un mandato. Mira, la fe en marcha es la obediencia a Dios. Quien está obedeciendo a Dios está poniendo su fe en marcha. Esa es la fe viva. La fe viva es aquella que está respaldada por la obediencia. La fe muerta es aquella que la persona dice: creo, pero no actúa conforme Dios lo dice. Esa es fe muerta. Entonces, ¿cómo se convierte una promesa de Dios realidad en tu vida? ¿Cómo se convierte una creencia de Dios realidad en tu vida? Una promesa de Dios es una creencia. Dios dice que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, es una creencia. ¿Cuántos están creyendo eso? Que el Espíritu Santo es un regalo de Dios para ti. ¿Cuántos lo creen? Que el Espíritu Santo es el resultado de tu salvación. ¿Cuántos lo creen? Pero esa creencia se convierte en realidad cuando tú la llevas a la acción por medio de la obediencia a Cristo. Jesús le dijo: no se fueran de Jerusalén. ¿Y cuál era la acción? Quedarse en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue parte de esa acción? La oración. ¿Y qué los motivó? El hambre, la sed que ellos tenían. Entonces los 120 fueron llenos porque ellos, hermanos, pusieron la parte que les correspondía. Ellos obedecieron. Ellos buscaron en oración el cumplimiento de la promesa del Señor. Y Hechos capítulo 5 versículo 32 dice que el Señor le da el Espíritu Santo a aquellos quienes le obedecen. Muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo pero sin obediencia. Muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo pero sin búsqueda. Muchos van de iglesia en iglesia para recibir el Espíritu Santo sin obediencia a lo que Dios le dice y sin búsqueda personal de Dios, esperando que Dios le llene del Espíritu Santo por la imposición de mano del hombre ungido. Entonces, cuando escuchan que hay un pastor ungido en otra iglesia, dejan su iglesia y se van para allá. Eso es algo personal. La llenura del Espíritu Santo es algo personal y es algo que tú y yo tenemos que de manera personal buscarla a través de la obediencia, a través de la oración y sediento de Dios. Cuando una persona está en obediencia, mira, puede estar sentado en un parque. Y en ese parque, allí viene Dios y lo puede llenar. Cuando una persona está buscando del Espíritu Santo, esa persona puede ser llena aún escuchando música cristiana. Puede ser llena estando en la iglesia cantando la alabanza. Puede estar, hermano, escuchando una prédica y de repente viene el Espíritu Santo sobre su vida. ¿Por qué? Porque número uno está en obediencia, número dos está en contacto con Dios. El cielo está abierto sobre esa persona y donde quiera que va esa persona, el cielo permanece abierto sobre esa persona. El fluir de lo alto está viniendo a la vida de esa persona. Si va en el bus, ahí en el bus viene el Espíritu Santo y lo llena. Porque está en obediencia. Porque está buscando de Cristo. Entonces, amado, la obediencia a Dios es algo más que seguir órdenes. La obediencia a Dios es una aceptación voluntaria y responsable de su voluntad. Tú no puedes obedecer a Dios porque la palabra dice que debes obedecer al Señor. Todos sabemos que debemos obedecer al Señor. Tú obedeces a Dios primeramente cuando tú aceptas de manera voluntaria hacer lo que Dios te está diciendo. Y cuando tú aceptas a eso, entonces toma la decisión y te dispones a hacer lo que Dios te dice. La obediencia te lleva a estar enfocado en lo que Dios te ha dicho que quiere hacer en ti y para ti.
Pero ten en cuenta que sin decisión y sin determinación somos indecisos. Seremos cristianos inconstantes. Es decir, cristianos movidos por las emociones. Que en el culto, cuando está la presencia de Dios moviéndose, estamos brincando, estamos diciendo gloria a Dios, etcétera. Pero después que se fuma ese entusiasmo, no hay obediencia. Se sigue la misma rutina. La vida sigue sin cambio. La obediencia es la que te lleva a experimentar los cambios que Dios hace en la vida del cristiano. Desobedecer es ignorar la voluntad de Dios. Cuando la gente no obedece, está desconectada de lo de Dios, no está enfocada en lo de Dios, entonces se vuelve insensato, vive neciamente y no aprovecha bien el tiempo. ¿Estás escuchando eso? Ahora, Pedro fue una de las personas llenas del Espíritu Santo ese día de Pentecostés, cuando Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre esos 120. Y de ahí en adelante vemos a un Pedro con un temperamento cambiado. Examine las Escrituras, aquellas porciones que nos hablan de Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo, y luego mire aquellas que nos hablan de Pedro después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene y llena a Pedro, comenzamos a observar en esos versículos que ya Pedro es una persona con un temperamento cambiado, controlado por el Espíritu Santo. Ya no era ese hombre impetuoso, ya no era llevado por sus emociones. Ahora Pedro ya no era sabio en su propia opinión, ya no era una persona que trataba de controlarse por fuerza de voluntad. No, ya no era una persona que estorbaba a los que tenían alrededor. Su carácter comenzó a ser transformado cuando fue lleno del Espíritu Santo. Pedro llegó a ser conocedor de la mentalidad de Cristo y de los caminos de Dios. Llegó a ser controlado por el Señor, llegó a ser manso, llegó a ser una persona que se sacrificó, dedicado al Señor, dedicado a los demás, y un ejemplo de amor después que fue lleno del Espíritu Santo. Después de ser lleno del Espíritu Santo, vemos a un Pedro que viajó a otros lugares como Antioquía, etcétera. Les predicó a los creyentes, les predicó a la gente no creyente, les predicó a las autoridades, les predicó a los sacerdotes, les predicó a los fariseos. Pedro fue una de las personas o uno de los apóstoles que el Espíritu Santo usaban para que se hicieran muchos milagros y prodigios entre la gente. Pedro fue usado lleno del Espíritu Santo para liberar a los atormentados por espíritu. Incluso se nos dice que había una discípula llamada Dorcas, una creyente que hacía obra social, y esta mujer enfermó y murió, pero Pedro estaba cerca de la región donde vivía esta mujer y lo mandaron a buscar, y Pedro llegó y oró por ella. Y Dorcas, Dios la resucitó. Mira todo lo que sucede cuando la persona, hermano, es llena del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Hasta la muerte huye, huyen los demonios, huyen las enfermedades. Alabado sea Dios. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pedro era uno de los que imponían sus manos sobre los nuevos creyentes, y estos recibían el Espíritu Santo. Y Dios les impartía el poder sobrenatural. Dice la palabra que hubo una persecución en Jerusalén. Entre esas personas que fueron víctimas de la persecución, el primero de ellos fue el diácono Esteban. Y como consecuencia de esa obra que el diablo desató a través de los religiosos de la época, muchos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Y uno de ellos fue Felipe, quien también era un diácono. Y Felipe pasó por Samaria. Pues dice la palabra que estas personas, donde quiera que iban, aunque eran perseguidos, aunque le quitaron los bienes, etcétera, aunque había problemas, dificultades, no negaron a Cristo. Predicaban el evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque fueron uno de los 120 que estaban allí el día que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Lo único que a ti y a mí nos puede ayudar, amados hermanos, a permanecer en Cristo, a serle fiel al Señor y a seguir adelante en medio de las dificultades, es la llenura del Espíritu Santo. Esta gente predicaba aunque eran perseguidos, y dice que Felipe predicó, y
Cuando predicó, prácticamente la gente le comenzó a prestar atención a lo que él predicaba, al ver los milagros que Dios hacía a través de ellos, al ver que Felipe oraba y los espíritus inmundos salían de la gente, habían sanidades, habían milagros de otra clase. Entonces, cuando la gente vio ese poder y Felipe comenzó a predicar de Cristo, la gente comenzó a prestarle atención. Una palabra que sale de una persona vacía del Espíritu Santo no logra resultado, solo será información. Por eso es que nosotros sí o sí tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y esto es para los líderes, empezando conmigo. Niños de los niños o maestros de los niños, para poder formar niños, para poder persuadirlos en su etapa temprana, para que estas personas conozcan a Cristo. No se va a lograr hablando de la arca de Noé con un dibujito. Se va a lograr es con maestros llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lleva a la gente a un encuentro con Dios. Los líderes de los jóvenes, no se va a lograr levantar una juventud para Cristo si no, amados hermanos, estamos llenos del Espíritu Santo. El pastor y el resto de los líderes no va a lograr nada predicando si la predicación no está acompañada con un hombre o una mujer que esté llena del Espíritu Santo, porque es con demostración del poder de Dios que la generación de hoy en día escucha la palabra. Y nuevamente te doy un buen consejo, no lo tomes a mal. Únete a personas, sigue a personas cuyo mensaje te lleven a Cristo, cuyo mensaje te ayuden a crecer en Cristo, cuyo mensaje te ayuden a fortalecerte con el Señor. No vayas detrás de personas que no vas a recibir nada de ellos, porque vas a perder tu tiempo. Sé sabio. ¿Estás escuchando, iglesia? Tenemos que ser sabios. Después de Pedro ser lleno del Espíritu Santo, Dios lo usó tremendamente. Felipe predicó. Y luego, ¿qué hizo Felipe? Ya esta gente recibió de Cristo. Esta gente ya recibió la salvación. Mandaron a buscar entonces que enviaran de Jerusalén gente que orara por ellos para impartirles el Espíritu Santo. Fíjate tú, recibieron a Cristo. Y Felipe manda para que vengan y les ministran sobre el Espíritu Santo. Llegaron Pedro y Juan. Y Pedro y Juan, poniendo las manos sobre los que creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Pedro, cuando estaba predicando en la casa de Cornelio, del general romano, la gente que estaba allí reunida mientras él predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí y esa gente fue llena del Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó su primer sermón, se bautizaron como 3,000 nuevos creyentes. La iglesia de 120 pasó a tener un número de 3,000 personas de la noche a la mañana. ¿Cómo se logró eso? Con gente llena del Espíritu Santo. Predica su segundo sermón y dice que el número de convertidos de la iglesia llegó a 5,000 personas aproximadamente. Dice que Pedro predicaba el evangelio con valentía, tuvo visiones de Dios y el Espíritu Santo les hablaba. Pedro, lleno del Espíritu Santo, escribió las 2 cartas que llevan su nombre, primera y segunda de Pedro. Mira todo lo que Dios hace con gente que lo obedece, con gente que permanece en contacto con él, con gente que tiene hambre de Dios. Y para concluir, hoy nosotros no necesitamos esperar un Pentecostés para ser llenos del Espíritu Santo. A ellos Jesús le dijo, esperen hasta el día de Pentecostés. Tú y yo no tenemos que esperar el Pentecostés, porque el Espíritu Santo ya está aquí y está en ti. Desde el día de Pentecostés está aquí, en medio de su iglesia. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está el Espíritu Santo. Y Cristo quiere hacer crecer la presencia del Espíritu Santo que hay en ti. Cristo quiere llenarte con su Espíritu. Cristo quiere dotarte de poder sobrenatural. Cristo quiere hacerte a ti un testigo suyo. Mira, ¿quién era Pedro? Dice la palabra que Pedro era una persona sin estudio. Pedro era un hombre del vulgo. Pedro, tal vez apurado, lo que sabía era medio leer. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo, llegó a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un héroe de la fe. Los héroes de la fe todavía, hermanos, Dios está haciéndolos en este tiempo. El capítulo 11 de Hebreo todavía no se ha terminado y Dios quiere hacer de ti una persona como Pedro.
Tan solo lo único que tienes que hacer es asume la decisión de obedecer. ¿Y qué debes obedecer? Llénate del Espíritu Santo. Asume la decisión de buscar la llenura del Espíritu Santo para tu vida. Pídele a Dios que te dé hambre, que te dé pasión, que te dé interés por lo que Él le está ofreciendo en este tiempo a la iglesia. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.